Hola queridos estudiantes de noveno de básica superior. Hoy vamos a resolver ciertas preguntas teóricas del examen, ¿sí? Explicar por qué escogemos esas preguntas y luego seguiremos con un ejercicio práctico. Aquí dice la primera pregunta, pinte la respuesta correcta. Mire, dice, pinte, coloree la respuesta correcta. Y nos dan la primera pregunta, ¿verdad? La primera pregunta dice, ¿qué significa factorizar? Y nos dan 4 alternativas: descomponer en factores, descomponer en sumandos, descomponer en diferencias y descomponer en divisores. Si observamos correctamente o con detenimiento, todas las respuestas dicen descomponer en, descomponer en, descomponer en, descomponer en. Entonces, lo que debo yo diferenciar entre todas estas respuestas es la última parte, la última palabra. Descomponer en el literal dice factores. En el literal B, descomponer en, dice sumandos. La C, descomponer en diferencias. Y la D, descomponer en divisores. Para yo poder responder, cualquiera de estas 4 puede ser, yo tengo que saber el significado, el contenido, el concepto de factorizar. Y factorizar significa simplificar, significa descomponer, reducir, pero no reducir sumandos, ni reducir diferencias, ni divisores, de reducir en factores, es decir, en otros factores diferentes a los originales. Esa es la respuesta. Significa, o ese es el procedimiento que se llama factorizar, que es muy utilizado en matemáticas, ¿sí? Es muy importante este tema, saberlo, porque hay varias formas, varios casos de factorización, de descomponer en factores. Entonces la respuesta correcta es la que está repintada aquí, pintada de color amarillo, es literal A. Ahora, en el examen no necesariamente va a estar tal vez la pregunta en el literal, la respuesta en el literal A, puede estar en otro literal, puede estar en el B, en el C o en el D. Lo que sí usted tiene que leer con detenimiento las respuestas y señalar la correcta, en este caso literal A, porque factorizar significa descomponer en factores, como su misma palabra lo dice, ¿no? Factores. Está sencilla la respuesta aquí, ¿verdad? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible factorizar con factor común a un polinomio que no tiene factor monomial común? En primer lugar tenemos que definir si qué es factor común, ¿verdad? ¿Qué es un polinomio? ¿Y qué es factor monomial común? ¿Sí? Bien, como ya vimos, factorizar significa descomponer en factores. Ahora, ¿qué es un factor común? Como ya hemos visto en clases anteriores, que se lo hemos explicado, son cuando tienen las mismas letras. Por ejemplo, el 2x más 3y, por ejemplo, más 4x, ¿verdad? Y menos 10y. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo hipotético. Esto es un polinomio. Un polinomio es una expresión algebraica que tiene 2 o más términos. Aquí hay 4 términos. Esto es un polinomio llamado también cuatrinomio, ¿verdad? Polinomio, ¿sí? Esto es un polinomio llamado también cuatrinomio porque tiene 4 términos, ¿ok? Si tuviese 3 términos se llamaría trinomio. Si tuviese 2 términos se llamaría binomio. Bien. Un polinomio. En este polinomio yo veo que hay 2 tipos de letras. Están las X por un lado y también están las Y. Por lo tanto, las X son factor común. Se llaman factor común, estas 2. Y las Y con las Y también. Deben tener la misma letra. ¿Ok? La misma letra. Entonces, aquí podemos decir que hay 2 tipos de factor común. ¿Sí? El 2x más 4x y el 3y más 10y. A ver, estoy confundiendo los conceptos. Esto es términos semejantes. Discúlpenme, queridos estudiantes. Factor común significa que yo tengo que ver en los números. Vamos a cambiar un poquito la expresión aquí. Vamos a poner aquí 10, ¿ya? 10. Vamos a poner 10. Y acá le vamos a poner 9, ¿sí? De aquí. Listo. Ahí sí. 9, ¿ok? 9. Entonces yo tengo aquí factor común. Yo tengo el 2 y el 10. Los comparo y me pregunto, el 10 es múltiplo del 2. Divido 10 para 2.
¿verdad? Y eso me da un valor exacto que es 5. Entonces el 10 es múltiplo de 2. Me voy con el otro, 3 y 9. Divido el 9 para el 3 y me encuentro con que también me da un número exacto. 9 dividido para 3 es 3. En otras palabras, son familia el 2 y el 10. Y el 3 y el 9 también son familia. Si usted no lo puede hacer así dividiendo, puede también por medio de las tablas de multiplicar, ver, pues, o sea, yo digo 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Entonces, el 2 y el 10 es, digámosle que múltiplo del 2. Y en la tabla del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces, el 9 también es múltiplo de 3. ¿Ok? Miren la importancia de saberse las tablas de multiplicar. ¿Sí? A veces nos preguntamos, ¿y por qué tengo que aprenderme esas tablas? Si es bueno, es importante porque usted puede definir rápidamente, en este caso, cuáles son factor común. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando dice aquí, cuando yo quiero factorizar un polinomio, pero no tiene factor monomial común, es decir, de pronto aquí no tengo este x, déjame borrar aquí, tengo un 10, así, entonces yo los puedo agrupar. Es decir, ¿cómo agrupo? Cojo de la siguiente manera, 2x, ¿verdad? Más 10, ¿verdad? Y agrupo los que tienen factor común en un paréntesis. Miren que aquí otra vez aparece la utilidad de los signos de agrupación y agrupo 3y menos 9y, ¿sí? Y ahí puedo sacar factor común aquí en esta expresión. Por lo tanto, sí, dice la respuesta, con agrupación, vamos a leer las respuestas, con agrupación, aquí tengo una, sin agrupación, no son común y no es posible. Entonces la respuesta correcta es la literal A, porque ya hemos demostrado aquí, en este ejemplo, que agrupándolos yo sí puedo sacar factor común monomial. Entonces, bien, en ese sentido, la respuesta correcta es la literal A, ¿sí? Terminemos esta parte, complete la frase, dice. El término con puntos suspensivos determina el grado del polinomio. Hay que hacer una explicación también de qué es el grado polinomial o qué es el grado del polinomio. El grado del polinomio se basa en el exponente de la variable. A ver, ¿qué es eso, mister? Le voy a explicar. En el exponente de la variable. Por ejemplo, yo tengo este polinomio, x a la 3, ¿verdad? Menos 2x a la 2, ¿verdad? Más 10x, ¿verdad? Y menos 1. Otra vez tengo un cuatrinomio, tengo un polinomio, donde vemos que la x es la variable que aparece en este polinomio, ¿verdad? La incógnita, la variable, ¿sí? La letra. Pero esa letra está elevada a un exponente. En el primer caso, el exponente 3, en el segundo, exponente 2. Y aquí, así como en las cantidades enteras, por ejemplo, yo tengo 10, x, aquí se sobreentiende que está el 1. Aquí también el exponente, aunque no pongan el 1, se sobreentiende que el exponente es 1. ¿Listo? Entonces yo tengo ahí 3 exponentes, el 3, el 2 y el 1. ¿Quién me determina el grado del polinomio? Es el exponente mayor, el más alto. En este caso, como el más alto es el 3, este polinomio es de grado 3. Este es de grado 3, ¿sí? De grado 3, ¿ok? Entonces, ¿quién me determina el exponente? El grado, el mayor exponente. Y eso es lo que tengo que señalar aquí. Como hemos visto, aquí hemos señalado en esta parte, ¿verdad? Hemos señalado esta respuesta de aquí, la A, porque esa es la correcta. Leamos las otras. La otra dice menor exponente, no, descartado. Igual exponente, peor. Y diferente exponente, tampoco. No tienen nada que ver esas otras tres con el grado del exponente. El grado del exponente lo determina es el mayor exponente de la variable. Y listo. Vamos a continuar entonces con el ejercicio práctico. Ok. Bien, continuando con el ejercicio práctico, tenemos este enunciado que nos dice lo siguiente. Nos dice, exprese como factores lo siguiente: 9a cuadrado más 3ab a la 3b al cuadrado. Entonces tenemos que observar, primero tenemos que observar que esto es un polinomio, porque tiene dos términos, ¿verdad? O sea, es un binomio, pero también es un polinomio. Un polinomio es
una expresión algebraica que tiene dos o más términos. Como aquí tenemos dos términos, esto es un polinomio. Entonces, cuando nos dice exprese como factores, cuando ya yo escucho esa palabra factores, ya eso es factorizar, ¿verdad? Tengo que factorizar esta expresión, este polinomio. Pero para poderlo factorizar es conveniente ordenarlo según el grado de la variable principal. Es decir, la variable principal aquí es la variable principal es la letra A, ¿sí? La primera variable que vemos. Y la variable secundaria es la letra B, digámoslo de esa manera. Entonces, si yo tengo así 9, voy a colocarlo como me lo dan originalmente, ¿no? 9a cuadrado B más 3a a la 3 o al cubo b al cuadrado. Entonces yo tengo que ordenarlo, ¿sí?, según el grado mayor o el grado de la variable a. Entonces vamos a ordenar este polinomio, ¿verdad? Vamos a ordenar, ¿ok? Bien, entonces voy a colocar ahora sí 3a a la 3, ese va primero, b al cuadrado, ¿verdad? Y este 9 que sabemos ya tiene el signo positivo, lo colocamos como más 9a al cuadrado b. ¿Sí? Bien, una vez que está ordenado, ya lo colocamos acá, ¿verdad? Ya lo vemos que está acá. Tenemos 3a a la 3 b al cuadrado más 9a al cuadrado b. ¿Sí? Ahora sí, una vez ordenado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Factorizarlo. Entonces voy aquí a sacar un factor común, ¿verdad? Factor común. Eso es lo que puedo sacar aquí. Es lo primerito que tengo que revisar, ¿verdad? Factor común. Entonces el factor común me dice que yo tengo que comparar los números y las letras. Si los números se repiten, los números tienen números en todos los términos, entonces comparo esos números. Es decir, yo tengo aquí el 3 por un lado y tengo el 9 por el lado de acá. Entonces tengo que comparar esos números y preguntarme si el uno es múltiplo del otro, o sea, el mayor. El 9 es múltiplo de 3. ¿Cómo lo comparo? Una de las formas es dividiendo 9 para ese 3, me da 3. Y yo tengo que ahí me da un valor exacto, es decir, 3. Otra de las formas es con la tabla de multiplicar. Yo me voy al 3 y pregunto, ¿habrá un número multiplicado por 3 que dé 9? Por supuesto que sí, el 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces, son factor común, son términos, son múltiplos. El 9 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el factor común en los números sería el número menor de los dos. ¿Cuál es el número menor de los dos? El 3. Entonces, en ese momento, yo puedo decir que el 3, ¿sí?, que el 3 es el factor común en los números. Lo mismo vamos a hacer con las letras, pero en las letras lo que interesa es el exponente. A ver, ¿cómo es eso, mister? Vamos a explicar detenidamente esto. Mire, yo tengo aquí a la 3 y tengo aquí a la 2. Ya, en primer lugar, se repiten en los dos términos, por lo tanto sí puedo sacar factor común. Porque si no estuviera este número, esa letra a al cuadrado, ya no habría factor común con la a. Tiene que repetirse en todos los términos del polinomio. En este caso sí. ¿Ya? Entonces tenemos a la 3 y a la 2. ¿Cuál escojo? El que tiene el menor exponente. En este caso, a la 2. Y lo pongo como factor común. Lo mismo hago con las b. Aquí me doy cuenta que aquí tengo b al cuadrado y por acá tengo b solita, ¿verdad? ¿Cuál tiene menor exponente? Pues la b solita, b elevado a la 1, ¿sí? Recuerda que aquí se sobreentiende que está elevado a la 1, aquí así, pero no, en matemáticas no es necesario colocar ese 1. Entonces ya tengo el factor común total, 3 de los números de las letras a la 2 y b a la 1, ¿sí? Entonces ya tengo 3a al cuadrado b, ese es el factor común. Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar factorizar esa expresión? Ya encontré el factor común, ahora tengo que dividir o comparar el primer término que encuentro con el factor común. Tengo que compararlos los unos con los otros, el uno con el otro. Es decir, voy a dividir 3 para 3, me da 1. A la 3 con a la 2 se restan los exponentes. Yo resto este exponente de aquí, 3 menos 2. Y 3 menos 2 es 1, por eso pongo a elevado a la 1, ¿verdad?
Aquí está, a elevado a la 1. Como el 1 no se pone, no se coloca, entonces me queda a. Repito, comparo 3 con el 3, yo al simplificar así, a dividir me queda 1. O sea, se me eliminan, no queda nada, 1. Luego, comparo el a la 3 con el a a la 2. El resto de los exponentes, el mayor con el menor. 3 menos 2, 1. Y por eso aquí queda a la 1. Y voy poniendo eso en el paréntesis, ¿verdad? Y por último, comparo del b al cuadrado de aquí con el b de acá. ¿Qué exponente tiene el b? 1, ¿verdad? Resto 2 menos 1, 1. Entonces aquí también me queda b a la 1. Por eso queda a, b. ¿Ok? A y b. Ya tengo el primer término comparado con el factor común, que es este, ¿verdad? Este es el factor común. Vamos a ponerle FC, factor común. Ahora voy a comparar el 9a cuadrado b con el factor común, que es 3a cuadrado b. Entonces comienzo 9 dividido para 3, ya vemos que es 3, entonces pongo el 3 aquí, ¿sí? Y resulta que el comparo a cuadrado con a cuadrado, se simplifican, y b con b también se simplifican, por eso solamente me queda 3 aquí, ¿ok? Por eso solamente me queda 3 aquí. Entonces, en otras palabras, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy dividiendo, comparando cada uno de los términos de la expresión original, es decir, este por un lado, con el factor común. Y voy poniendo aquí entre paréntesis lo que me resulte de dividir cada término con el factor común, ¿sí? Los números y las letras. Luego hago lo mismo con el segundo término, que es 9a cuadrado b, lo comparo con el factor común. Al dividir me queda 3. Y esa es la respuesta. 3 al cuadrado b por paréntesis a por b más 3. Entonces voy a buscar aquí en las respuestas que me han dado, en las alternativas que tengo, cuál es la correcta. Reviso aquí, tengo 3 al cuadrado b, que sí es el factor común, pero adentro tengo ab menos 3. Entonces descarto esta posibilidad. Aquí tengo en la segunda, en literal b, aquí tengo 3 al cuadrado b y tengo ab más 3. Y esa es la respuesta correcta. ¿Listo? Pero de todas maneras, por efectos de didáctica, vamos a ver o vamos a revisar si acá también, ¿por qué acá estos otros dos no son? Porque este tiene 3ab, no es 3 al cuadrado b, entonces está descartado, ¿verdad? Y acá tengo también 3ab, está descartado también. Entonces, ni para qué ya buscar ahí, definitivamente la respuesta correcta es esta de aquí, literal B. Bien, queridos estudiantes, espero que les haya servido esta explicación. Nos veremos en una próxima tutoría. Adelante sus estudios y bendiciones.